Buenos días, siendo las 9 horas del día 15 de marzo de 2010, nos encontramos presentes en esta sala de audiencias en la cual se llevará a cabo el juicio oral relativo a la causa penal número 1 de 2010, que se instruye en contra del imputado Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio que se dice cometido en perjuicio del señor Ernesto Medina López, misma que será precedida por el juez licenciado Fabio Valdés Benzazón, el juez relator Fernando Coronado Franco y el tercer juez, Eduardo Sayas Alcántara, quienes conforman el tribunal del juicio oral. Por lo que se solicita a los intervinientes, así como al público en general, favor de guardar el debido silencio, respeto y decoro durante la presente audiencia, así como favor de apagar sus teléfonos celulares. De lo contrario, se les podrá restringir su estancia en la sala, de conformidad con lo establecido en los artículos 323 y 329 del Código de Procedimientos Penales. Todos de pie, por favor, para recibir al tribunal. Gracias. Muy buenos días, nos encontramos aquí reunidos ya que fuimos convocados para resolver respecto al juicio que se sigue en contra de Gilberto Herrera Ortiz por el delito de homicidio doloso cometido de Ernesto Medina López, según consta en el auto de apertura y es relativo a la causa penal número 1, diagonal 10. Señor agente del Ministerio Público, le voy a pedir que de forma clara proporcione su nombre, su cargo, su domicilio y forma de notificación. Por esta Fiscalía, el licenciado Jorge Emilio Iruegas Álvarez, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Homicidios, con domicilio para oír y recibir notificaciones, el ya registrado ante este tribunal. Señor defensor, proceda a individualizarse en los mismos términos que lo ha hecho el Ministerio Público, por favor. Sí, buenos días, señores jueces. Por la defensa, el licenciado Alejandro Ponce León Gómez, defensor penal público del Estado, con correo electrónico para recibir todo tipo de notificaciones, el ya registrado ante este tribunal. ¿La persona que le acompaña es el acusado? Efectivamente. Toda vez que de acuerdo al auto de apertura entiendo que él está sometido a una medida cautelar de carácter personal, como lo es la prisión preventiva, voy a pedirle al encargado de sala que con fundamento en el artículo 320 del Código de Procedimientos Penales disponga la custodia necesaria en las áreas de acceso de este tribunal para evitar la sustracción del acusado. Gilberto Herrera, voy a pedir por favor que me proporciones de forma clara en el micrófono tu nombre completo, si eres tan amable. Es Gilberto Herrera Ortiz. Gilberto, ¿tienes algún apodo? No. ¿Me podrías decir, por favor, a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión o Soy oficio? comerciante. Perdón, no te escuché. Comerciante. Comerciante. ¿Cuál es tu domicilio? Es la calle Terrazas, 1901. ¿Cuál es tu estado civil? Soy ¿Eres casado. Casado. ¿Me podrías decir la fecha y lugar de tu nacimiento, por favor? Sí, es el 26 de junio de 1983 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Para efecto de verificar que esta audiencia de juicio oral pueda llevarse a cabo, es conveniente verificar que las condiciones que son necesarias para ello estén satisfechas. Le voy a pedir al agente del Ministerio Público que me diga si la prueba ofrecida de su parte, en concreto testigos o peritos, están presentes en esta sala de audiencia o bien están disponibles cuando sean llamados. Se encuentran presentes y así también disponibles. Señor defensor, por su parte, la prueba relativa a testigos o peritos estarían presentes o disponibles cuando sean llamados. Están todos ellos presentes. Ok. Es importante decirles a los peritos y testigos que se encuentran aquí presentes en esta sala de audiencias que no pueden comunicarse entre sí ni informar nada de lo que acontezca durante esta audiencia cuando se encuentren dentro de ella. Le voy a pedir al encargado de sala que con fundamento en el artículo 358 del Código de Procedimientos Penales conduzca a los testigos y peritos que se encuentran aquí presentes en esta sala de audiencia
a la sala adecuada para evitar que se comuniquen entre sí o bien vayan a recibir información que de alguna forma les coaccione cuando sean llamados a declarar. Habiéndose verificado por parte de los integrantes de este tribunal que se han dado las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el debate en una audiencia de juicio oral, por conducto de quien preside, se declara formalmente abierta la audiencia, siendo las 9 horas con 15 minutos del día 15 de marzo del año 2010. A continuación procederé a dar lectura a los hechos que forman parte sustancial de la acusación. Señor acusado, le voy a pedir que en este caso esté igual atento, aunque seguramente ya lo conoce. El hecho es que el día 22 de agosto del año 2009 a las 16 horas, el acusado ahora Gilberto Herrera Ortiz, a bordo del vehículo Nissan marca Pickup, modelo 89 de color gris con placas de circulación DV22874, encontrándose estacionado sobre la calle Ramírez Calderón a la altura del número 122, con la parte frontal del vehículo sobre la banqueta, viendo hacia dicho domicilio, observó a la víctima Ernesto Medina López. Inicia la marcha del vehículo en reversa aproximadamente 5 metros para luego acelerar hacia enfrente, impactando a la víctima que se encontraba sobre la banqueta, provocando con el impacto que ésta cayera al suelo, generándose un traumatismo cráneoencefálico que le provocó una hemorragia y edema cerebral severo, mismos que le provocaron la muerte. Estos hechos fueron calificados jurídicamente por el agente del Ministerio Público como constitutivos del delito de homicidio doloso de acuerdo al artículo 123 del Código Penal, en relación a la fracción primera del artículo 18 del mismo ordenamiento sustantivo. Se consideró que el grado de intervención en el que participó el acusado fue como autor directo o autor material de acuerdo a la fracción primera del artículo 21 del Código Penal al que he hecho referencia. Mire, Gilberto, para darle continuidad a esta audiencia debo de hacerle saber cuáles son sus derechos durante el desarrollo de la misma. En principio, toda vez que se trata de su juicio, usted tiene oportunidad de permanecer durante el desarrollo de toda la audiencia en él, es decir, estar atento, escuchando y viendo en todo momento. Sin embargo, esto no implica que usted no tenga la posibilidad de abandonar la sala de audiencia por algún momento si así lo desea, previa solicitud que usted le haga a este resolutor, y en todo caso será custodiado a una sala contigua para que permanezca ahí, en el entendido de que si lo necesito, será usted llamado por conducto del encargado de sala. Otro de los derechos que le confiere a usted la ley es el de poderse comunicar con su defensor en todo momento. Sin embargo, esta comunicación está sujeta a no alterar el orden. Si yo advierto que con esa comunicación usted empieza a alterar el natural desarrollo de la audiencia, en todo caso le haré el apercibimiento que sea necesario. Finalmente, de acuerdo al artículo 359 del Código de Procedimientos Penales, le hago saber que usted tiene la oportunidad de rendir su declaración, si así lo considera la defensa, y esto será en todo momento cuando se esté precisamente produciendo la prueba que fue ofrecida por parte de su defensor. ¿Sí le quedó claro esto? ¿Sí le quedó claro, señor? ¿Esto? Gracias, señoría. Esta fiscalía probará más allá de toda duda razonable que el acusado Gilberto Herrera Ortiz, es decir, el sujeto activo, con plena intención privó de la vida al pasivo, ejecutando una acción dolosa, ya que conociendo los elementos objetivos del hecho típico, quiso y aceptó su realización. En ese sentido, los hechos consisten en que el día 22 de agosto del año próximo pasado, a las 16 horas, al encontrarse la víctima en el lugar ya referido, es lesionado mortalmente a consecuencia de un alcance de vehículo automotor, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo, mismo que se tradujo en el deceso del pasivo. Hecho que tipifica la conducta ilícita, antijurídica y culpable relativa al homicidio calificado en agravio de la víctima Ernesto Medina López. En ese sentido, el cuerpo del delito de homicidio
requiere primeramente la preexistencia de la vida. Esta se acredita con las declaraciones de Fernando López Morales y Fernando López Álvarez, atestos ambos que merecen pleno valor probatorio en base a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos. Un segundo elemento requerido consiste en la privación de la vida, la cual se demuestra con las mismas declaraciones antes mencionadas y que en obvio de repeticiones solicito se den por reproducidas y valoradas en los mismos términos. Así también se cuenta con la pericial médica relativa al protocolo de necropsia del pasivo y donde, en resumidas cuentas, se concluye la causa de la muerte. Por otra parte, y respecto al elemento subjetivo consistente en la intención de querer y aceptar privar de la vida al pasivo, esta queda plenamente demostrada en base al testimonio de Fernando López Morales, quien ante esta autoridad ministerial declaró que yo, mi sobrino, de nombre Ernesto López, y mi hijo, Fernando López, caminábamos por la calle Ramírez Calderón y cuando nos encontrábamos justo enfrente del número 122, precisamente a un lado de la puerta del copiloto del vehículo de propiedad de Gilberto Herrera Ortiz, el cual es de marca Nissan, color gris pick-up, al cual se encontraba a bordo Gilberto. Este empezó a burlarse de mi sobrino y quien a su vez fue y se paró enfrente del vehículo y le dio a Gilberto, le dijo que se bajara. En ese momento es cuando yo perfectamente pude observar que el imputado se echa para atrás y atropella a mi sobrino. En este sentido, su señoría, y una vez de que se ha acreditado, y así se pretenderá hacer durante la secuencia del juicio todos los elementos, solicito se le imponga al imputado una pena privativa de libertad de 14 años y se le exige el pago de la reparación del daño al tenor de los numerales ya invocados del ordenamiento legal sustantivo referido. Es todo. Esta fiscalía aprobará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Gilberto Herrera Ortiz, con plena intención y sin remordimiento alguno, privó de la vida a Ernesto Medina. Acusado que fue detenido precisamente a 4 cuadras del lugar de los hechos por elementos de la policía municipal, en específico agentes de vialidad, y esto en atención a que él impacta a la víctima, quien momentos antes se había puesto enfrente de su vehículo en el domicilio donde el propio imputado, acusado ahora, había ido a visitar a sus hijos. En este sentido, su señoría, este hecho lo probaremos primeramente con la declaración de Fernando López Morales, quien es tío de la víctima y que de manera precisa se percata cómo es que el imputado arrolla a la víctima. Así también la declaración de Fernando López Álvarez, que a la par de el tío de la víctima, Fernando López Morales, presencian de momento a momento los hechos aludidos ya en este alegato. En este sentido, su señoría, y una vez que se ha vertido información tendiente al hecho y a los medios de prueba que se pretenden desahogar en esta audiencia, la única conclusión lógica a la que podrán arribar al final del presente juicio es que se condene al acusado Gilberto Herrera Ortiz. Gracias, señoría. Esta fiscalía aprobará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Gilberto Herrera Ortiz, con plena intención y sin remordimiento alguno, privó de la vida a Ernesto Medina López. Se probará sin lugar a dudas que el día de los hechos, precisamente el 22 de agosto del 2009, a las 16 horas, al encontrarse la víctima sobre la banqueta, a la altura del número 122 de la calle Ramírez Calderón, Colonia San Felipe, es impactado por la camioneta Nissan color gris modelo 89, conducida por el acusado, provocándole la muerte. Esto es así, ya que al estar el acusado a bordo de la camioneta y al ver de forma clara, precisa y contundente a la víctima enfrente de él y sobre la banqueta,
tuvo la inequívoca intención y única de matarla. ¿Cómo lo hizo? Mete reversa, se echa para atrás aproximadamente 5 metros en línea recta y de manera intempestiva acelera, la arrolla para con esta acción provocarle un traumatismo cráneoencefálico con hemorragia y edema cerebral que le produjo la muerte. Al tenor de lo anterior, estos hechos demuestran el delito de homicidio doloso, mismo que se acreditará con los siguientes medios de prueba. Primeramente, la testimonial de Fernando López Morales, testigo al que hay que darle pleno valor probatorio al momento de su desahogo, toda vez que de manera contundente puede apreciar cómo es que la intención del acusado es matar a la víctima. Así también la declaración de Fernando López Álvarez, primo de la víctima, quien en los mismos términos aprecia cómo la acción inequívoca era la de matar de manera intencional a Ernesto. Tendremos también los atestos de los policías de vialidad Pedro Alvarado Martínez y José Maldonado Rivas. Así también la pericial médica a cargo de Jacobo Izaguirre Luébano, mismo que mencionará las lesiones que fueron producidas en el cuerpo de la víctima, así como la pericial médica de Oliverio Portillo Real en relación al protocolo de necropsia y causa de la muerte. Especial atención también hay que tener en la pericial en criminalística a cargo de Ana Laura González Meraz, quien de manera contundente e inequívoca y valorada plenamente en atención a los conocimientos científicos, se logrará acreditar la mecánica de hechos en donde de manera intencional el acusado priva de la vida a la víctima. En ese sentido, la única conclusión lógica y después del desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba a la que puede llegar este tribunal será a la condena de Gilberto Herrera como responsable directo del homicidio doloso en agravio de Ernesto Medina López. Es todo, señoría. Gracias, señoría. En los hechos relacionados con atropellamientos, lo que permite determinar si hubo la intención de privar de la vida a una persona o lesionarla son básicamente 3 aspectos. Primero, si la persona que conducía el vehículo previamente observó o sabía cuál era la ubicación de la víctima. Segundo, las maniobras previas que el conductor realizó, pero sobre todo también el control que tenía de su vehículo. Y finalmente, la ubicación en la que se encontraba la víctima al momento del impacto y la forma en que fue impactada esta. En el particular, estas 3 interrogantes van a determinar o harán concluir a ese tribunal de manera lógica la intención que tenía el acusado Gilberto Herrera Ortiz de atropellar y consecuentemente privar de la vida a Ernesto Medina López. Primeramente, quedará demostrado que Gilberto, antes de impactar a Ernesto, sabía dónde se encontraba, ya que lo vio con claridad al tenerlo enfrente, ya que en todo momento pudo observarlo con claridad. Se probará también que al momento en que Ernesto se para justo sobre la banqueta, Gilberto se echa de reversa en línea recta para posteriormente arrancar el vehículo, acelerar e impactarlo de manera frontal. Finalmente, después del desahogo de pruebas, les quedará claro, señores jueces, que Ernesto, previo al impacto, se encontraba enfrente del vehículo del acusado y en forma perpendicular a la calle Ramírez Calderón y que el atropellamiento se realizó en esa misma ubicación. En ese sentido, durante la audiencia, podrán apreciar cómo la víctima, Ernesto Medina López, joven padre de familia, que ese día 22 de agosto, al estar conversando con su sobrino y con su tío, fue sorprendido por Gilberto, quien llegó a ese lugar de forma intempestiva a bordo de su camioneta, la cual él mismo conducía, estacionándose
enfrente del domicilio ubicado en la calle Ramírez Calderón a la altura del número 122. Les toca el claxon, baja la ventanilla y los insulta. Ante ello, Ernesto se acerca y se ubica precisamente en la parte frontal de ese vehículo y le pide a Gilberto que se baje. Sin embargo, en ese momento, Gilberto se echa para atrás, una vez estando de frente a Ernesto, acelera el vehículo para posteriormente impactarlo al estar en ese mismo lugar. Esto se podrá corroborar al momento que los testigos Fernando López Álvarez y Fernando López Morales ante ustedes mencionen cómo es que presencian de momento a momento el atropellamiento. Atropellamiento que lesiona primeramente la parte superior de las piernas para posteriormente el abdomen. Lesiones que en su momento el doctor Jacobo Izaguirre Luébano, quien fue precisamente el especialista que en un primer momento examinó a la víctima, lo detallará. En ese sentido, y en relación al impacto, Ernesto cae al suelo, golpeándose la parte posterior de la cabeza y fracturándose la base craneal y parietal a tal magnitud que se genera un edema y hemorragia severa, falleciendo horas después. Conclusión esta, que será corroborada durante este juicio con la pericial médica a cargo del doctor Oliverio Portillo del Real, quien fue quien realizó la necropsia a la víctima. Ante ello, y después de haber atropellado a Ernesto, huye tranquilamente del lugar. No obstante, momentos después, unas cuadras más adelante, es detenido por elementos de vialidad a bordo de su vehículo, el cual asegura. Camioneta a la cual se le tomaron placas fotográficas, las cuales ustedes podrán apreciar al momento que sean exhibidas en esta audiencia. Placas fotográficas que darán razón de ellas la perito en criminalística de campo, Ana Laura González. Al momento de la exhibición, como lo he manifestado, podrán ustedes apreciar que en la parte frontal de dicha camioneta se encuentran rastros hemáticos, los cuales, y una vez que sea desahogada la pericial en genética a cargo de la doctora Carla Hernández Chávez, podrán llegar a la conclusión de que éstas coinciden con el perfil genético de la víctima. Cabe mencionar que seguramente la defensa planteará que se trató de un simple accidente, que el acusado nunca vio a la víctima antes de atropellarla y que nunca tuvo la intención de matarlo. Pero lo cierto es que del cúmulo probatorio que se da desahogado en esta audiencia, se establecerá de forma clara que el acusado perfectamente sabía dónde se encontraba Ernesto. Esto es, sobre la banqueta a la altura del 122 de la calle Ramírez Calderón. Que antes del impacto, Gilberto se echa de reversa en línea recta para posteriormente acelerar, atropellando a Ernesto, impactándolo de frente, el cual se encontraba aún sobre la banqueta. En este sentido, señores jueces, la única conclusión lógica a la que podrán arribar, después de valorar todos y cada uno de los medios de prueba desahogados en este juicio, será que el acusado, Gilberto Herrera Ortiz, sabía que la víctima se encontraba frente a él y aún así se echó de reversa, aceleró y lo impactó, demostrándose así la clara intención de causarle un mal, incluso la muerte. En este sentido, señores jueces, la única conclusión lógica a la que podrán arribar, después del desahogo de todos y cada uno de los medios de prueba, será que si Gilberto vio frente a él a la víctima, se echó de reversa, arrancó, lo impactó con la parte frontal, consecuentemente lo vio, es precisamente porque la única intención que tenía era de matarlo. Señor agente del Ministerio Público, este es el momento en el que vamos a proceder al desahogo de su prueba. Y de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, esto puede hacerse en el orden que usted lo decida en base a su teoría del caso. ¿Me puede decir, por favor, en qué orden quiere que se inicie con su prueba?
Claro que sí. Primeramente con la testimonial de Fernando López Álvarez. Ok, le voy a pedir por favor a la encargada de sala que le mande a hablar al testigo Fernando López Álvarez y lo pase al estrado, por favor. Tome asiento, por favor, Fernando. Es el momento en el que debo de hacerle saber cuáles son sus obligaciones al encontrarse en un juicio ante un tribunal. De acuerdo al artículo 339 del Código de Procedimientos Penales, usted ha sido llamado como testigo en este juicio y por lo tanto adquiere la obligación de conducirse estrictamente con verdad. No puede usted faltar a los hechos, es decir, omitirlos ni tampoco alterarlos. En caso de que usted hiciera esto, yo le apercibo, le hago saber que la ley penal considera o aplica una sanción para aquellas personas que se conducen falsamente ante un tribunal. ¿Está usted consciente de esto? Lo estoy. Ahora le hago saber, ¿usted protesta conducirse únicamente con verdad ante ese tribunal? Sí, protesto. Protesta hacerlo así. Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Me da por favor su nombre completo? Fernando López Álvarez, Fernando López Álvarez. ¿Me puede decir a qué se dedica usted? comerciante, ¿Es usted comerciante? ¿Su estado civil? soltero. Es soltero. ¿Su domicilio, por favor? Calle Ramírez Calderón, número 118. Le quiero hacer otra pregunta. ¿Usted guarda algún vínculo de parentesco o alguna relación estrecha de amistad con el acusado Gilberto Herrera Ortiz? Solo lo conozco. Únicamente lo conoce de Sí. vista. Ok. Para poder dejarle en claro cuál es la dinámica o de qué forma será usted interrogado, le hago saber que aquí está el agente del Ministerio Público, quien representa los intereses de la víctima, y por otro lado tenemos al señor defensor, que representa en todo caso los intereses de Gilberto Herrera Ortiz, el acusado en este juicio. Ellos le van a hacer a usted una serie de preguntas. Le voy a suplicar que cuando usted escuche la pregunta se tome por lo menos 1 segundo o 2 segundos antes de dar respuesta, porque si escucha la palabra objeción, no debe de responder a esta pregunta hasta en tanto este tribunal no le dé la indicación de hacerlo. La objeción implica no dar respuesta. ¿Sí le queda claro más o menos la dinámica Sí. de esta audiencia? Ok. Señor agente del Ministerio Público, por favor, proceda con el examen del testigo. ¿Podrías decirle al tribunal si conoces a Gilberto, al imputado? Señor defensor, toda vez que la prueba que fue ofrecida y en todo caso admitida en la etapa intermedia por parte del Ministerio Público ya se produjo, le voy a pedir a usted que igual, en el orden que usted lo indique, proceda por favor a indicarme con cuál elemento de convicción desea que iniciemos. Ok. Gracias, señor juez. Señor Fernando López Morales, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien. Me voy a permitir hacer unas preguntas y en ese sentido creo que quiero que sea bastante claro al momento de responder. ¿Nos podría decir qué sucedió el día de los hechos? Pues yo salí con mi sobrino y mi hijo a encontrarnos con el señor aquí presente y empezamos a provocarlo a razón de una represalia que traíamos contra él, porque me agredió, me golpeó y me fracturó un brazo. A razón de eso, yo tuve que buscar una venganza. Para esto, él llegó con su esposa en una camioneta pick-up y lo enfrentamos, lo confrontamos para, pues, ahora sí que desquitarnos de un coraje que teníamos atrasado. Y pues vaya, resultaron las cosas contraproducentes porque pues él le aventó la camioneta a mi sobrino y lo mató, lo atropelló.
¿De qué color era la camioneta? Era una camioneta gris, gris plata, era una Nissan. ¿Nos puedes decir el día en que lo agredió a usted el acusado? El 10 de mayo. El 10 de mayo. Bueno, ¿en qué calle fueron los hechos? Era en la calle Ramírez Calderón, en el 122. ¿Y los hechos al momento que lo agredió Gilberto? ¿Dónde fueron? En un bar. Bien. ¿Y usted dónde se encontraba cuando estaba en la camioneta Gilberto? No, estaba yo en la parte de costado derecho de la camioneta. ¿A qué horas fueron estos hechos? Era más o menos a las 4 de la tarde. Bien, muchas gracias. Es todo, señoría. Gracias, señoría. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Podrías decir al tribunal a qué te dedicas? Soy comerciante. ¿Tienes algún estudio? Informática. Respecto a ello, ¿tienes alguna actividad relacionada? Desarrollo software para niños. ¿A qué necesitas para desarrollar software? Pues buena memoria, conocimientos de programación, etcétera. Buena memoria. Bien. ¿Qué otra actividad aparte de comerciante y al desarrollo de software realizas o llevas a cabo, si es que la tienes? Pues trabajo a veces con el municipio. Respecto a esos talleres que acabas de mencionar, ¿cobras? No, son de municipio. No. No recibo pago alguno por ellos. ¿Por qué lo haces? Pues para ayudar a los niños, entretenerlos en algo. ¿Dónde vives? Calle Ramírez Calderón, 124. ¿Sabes el motivo de tu presencia en esta audiencia? Que Gilberto atropelló a mi primo. ¿Conocías anteriormente a Gilberto? Sí, pues va regularmente allá a la casa al 122. Ahí viven sus suegros. Entonces es común que lo vea. Es común. ¿Cuántas veces lo habías visto previo a esto? No, pues bastantes. Yo creo que desde que empezó a andar con la chava que vive ahí hasta que se casó y hasta la fecha. ¿Lo habías visto conducir algún vehículo? Una Nissan Pickup gris plateado. Bien, ahora vamos a centrarnos específicamente en el día de los hechos. Aproximadamente a las 4 de la tarde de ese día, ¿qué te encontrabas haciendo? Estábamos despidiendo a mi primo porque fue a visitar a mi papá, ¿Cómo se llama tu primo? Ernesto Medina López. ¿Qué sucedió después? Estábamos ya despidiendo a mi primo cuando oí que rechinó la llanta, como que llegó un carro a alta velocidad y frenó. Y empezamos a escuchar que nos gritaban cosas. ¿Pudiste percatarte qué vehículo era? La pick-up, esta Nissan plateadita. ¿Quién conducía esa camioneta? Gilberto. Mencionaste que les empezaron a gritar. ¿Alcanzaste a oír qué cosa les gritaba? Pues entre mentadas de madre que pues básicamente nos estaba provocando. ¿Y qué hizo Ernesto ante ello? Ya Ernesto se dirigió hacia la parte delantera de su automóvil. ¿Puedes especificarnos en dónde? En la parte delantera donde está el cofre. Llega la camioneta y se estaciona frente a la casa. Y mi primo se coloca frente al automóvil. ¿Y tu papá qué hizo? Lo secundó, pero no se fue adelante, se fue a un lado de la camioneta. ¿Y tú? También, a un lado de mi papá. Te quedaste a un lado de tu Sí, papá. frente a la puerta del copiloto. ¿Y qué pasó después? Pues siguió insultándonos y ya mi primo pues le empezó a decir que se bajara, ya molesto pues por la provocación.